Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Educación Especial. A continuación vamos a presentar las técnicas de evaluación educativa. La evaluación educativa es un conjunto de acciones y procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. Es un proceso continuo e individualizado que parte desde las necesidades de sus estudiantes. Beltrán en 1991 nos manifiesta que existen técnicas que deben ser analizadas de acuerdo a 3 parámetros básicos. 1. El nivel de estructuración, que viene definido por el nivel de elaboración de la prueba y que implica un alto nivel de fiabilidad de la misma. 2. Las características de la situación en que se obtienen los datos. Esto depende de cómo se va a llevar a cabo la situación de evaluación y cómo va a ser la forma de evaluar, ya sea cualitativa o cuantitativa. 3. Las características del lenguaje en el que se expresa la evaluación, que puede ir desde la utilización de un lenguaje oral hasta la manifestación de las destrezas a observar. También tenemos a García Ramos, que en 1989 realiza otras clasificaciones que muestran los instrumentos de recogida de información en el desarrollo del proceso evaluador, donde menciona 2 instrumentos. A. Instrumentos de observación y recogida de datos, que comprende la observación directa e indirecta y la encuesta. B. Los instrumentos de medición en sentido estricto, donde se nombran 3 parámetros. 1. El de aptitudes. 2. De personalidad, intereses, actitudes y adaptación. Y 3. De rendimiento y pedagógicos. En los instrumentos de observación y recogida de datos se muestra la observación, que conlleva las fichas anecdóticas, lista de control y escala de estimación que tienen una observación directa. Así también está el análisis de trabajo, la escala de producción que manifiestan una observación indirecta. En otro punto está la encuesta, que engloban los cuestionarios, las técnicas sociométricas y las entrevistas. En el instrumento de medición en sentido estricto se muestran 3 instrumentos. Primero, de aptitudes, que engloba la inteligencia general, verbal, no verbal y mixtos, y también las aptitudes diferenciadas. En el punto 2 tenemos de personalidad, intereses, actitudes y adaptación, que menciona los cuestionarios e inventarios de personalidad, escalas de actitudes, test proyectivos y clínicos de personalidad, escala de aptitudes, las pruebas de adaptación personal, escolar, familiar y social, y los intereses cognitivos y otras variables. Es importante mencionar que cuando hablamos de aptitudes, aquella que se pronuncia con P, se refiere a la capacidad de hacer algo, es decir, de cumplir una función o un rol que se nos encomienda. Y cuando mencionamos actitudes, aquella que referimos con C, manifiesta a la postura y al tipo de personalidad que tenemos para reaccionar ante un hecho o un suceso. Como tercer punto, dentro de los instrumentos de medición en sentido estricto tenemos a los de rendimientos y pedagógicos, que muestran a los externos tipificados, es decir, aquellos objetos o personas que tienen una semejanza para pertenecer a este grupo o a esta sección. Los externos nos muestran las baterías de pruebas pedagógicas, las pruebas de lectura y escritura y las técnicas y hábitos de estudio. Este instrumento también muestra a los internos, que son los construidos por el profesor, que tienen una manifestación de referencia normativa y de referencia criterial. Es importante considerar que la evaluación educativa es un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del ámbito educacional y que es una herramienta muy útil para un docente, pues a través de ella puede monitorear,
el rendimiento académico de un estudiante, es decir, el aprendizaje que tiene uno de sus alumnos o un grupo de alumnos. Es importante porque permite diseñar y mejorar la forma educacional que tiene un docente, es decir, puede hacer intervenciones pedagógicas para poder enriquecer y favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. Muchas gracias.